Ya. No sé, ¿querés que te diga? Bueno, vamos a empezar. Hermano Cristian, llévenos la oración, por favor. Amén. Oramos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir en esta hora. Amén. Vamos, te bendecimos, Señor amado. Te damos infinitas gracias porque tú has sido bueno, porque has sido a nuestro favor durante este día, durante esta semana. Gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos compartir una vez más junto a nuestros hermanos y el poder congregarnos a través de esta plataforma. Señor, nos encomendamos en tus manos, pidiéndote también que nos puedas perdonar de nuestros pecados, de nuestras faltas, de todos nuestros errores, Señor. Tu sangre nos pueda limpiar de todos nuestros pecados, Dios eterno, y nos puedas dejar en esta hora, Señor, livianitos para poder estar concentrados en la enseñanza de esta noche. Tu Santo Espíritu pueda dirigir a nuestro pastor, tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento y podamos ser edificados y bendecidos a través del estudio de esta noche. Que esta bendición alcance a los más necesitados, a los que están en sufrimiento, a los que están en un tiempo de enfermedad, Señor amado, y en tus manos nos disponemos en esta hora rogando tu gracia y tu dirección. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Bueno, lo primero comentar que, tal como están comentando ustedes ahí, poca asistencia en el último día. Lo único que yo sé que no pueden participar es la Yamil y con Esteban, que están en un curso en Temuco, que se está dictando de Temuco, y conversamos de eso, pero los demás no sé. Pero lo que más me preocupa es el muy bajo rendimiento en las tareas de esta última sesión de las parábolas. Tenemos solamente un 25% de los asistentes con la tarea presentada. Y no era complicada, al contrario, yo creo que la tarea de ahora era la más fácil de todas porque era seguir un pauteo y ir respondiendo de acuerdo a la pauta. Tal vez lo extenso de la tarea o que asustaba, lo extenso, que iban a invertir mucho tiempo, por eso algunos a lo mejor le hicieron el quite. Yo tenía en mente al principio del curso terminar el curso con un análisis exegético de un pasaje, pero obviamente no lo podemos hacer porque si no tuvieron tiempo y la fuerza y el ánimo y la presteza para hacer una parábola, menos vamos a hacer un análisis exegético, así que vamos a dejar eso a un lado. Hoy día vamos a terminar lo que es el fondo histórico y un repaso general del curso para que no se nos olvide lo que estudiamos, y recordarles de que la próxima sesión iba a ser el día 2 de septiembre, la iba a hacer Esteban, pero se ha corrido hasta para el 9, porque el 2 hay una charla sobre autismo, así que vamos a partir el 9 con el curso que va a dictar Esteban sobre fondo histórico. Así que vamos al tiro de inmediato a la clase. ¿Cuál de los dos? Ya, vamos a ver este tema. Esto ya lo habíamos empezado a ver la semana pasada y ahora lo vamos a terminar de ver las últimas láminas. Recuerde que el fondo histórico, ¿qué es lo que es? El fondo histórico son esos conocimientos que nosotros tenemos que tener de los pasajes bíblicos, de la historia, de la geografía, de los trabajos de la época, de la forma de vida, cómo trataban a la mujer en esa época, cómo trataban a los niños, qué tipo de religión había, y estoy hablando de todas las épocas. La época patriarcal, los tiempos de Abraham, son totalmente distintos a los tiempos de, por ejemplo, cuando estaban los profetas, al tiempo de la monarquía, y totalmente distinto al tiempo del Nuevo Testamento. ¿Y qué influye en esa diferencia? Obviamente, no solamente que se haya evolucionado la historia humana, sino que lo que rodeaba al ambiente donde estaba el escritor bíblico cambiaba. Entonces, al cambiar el ambiente, obviamente también la forma de interpretar lo que el escritor bíblico quiere decir se tiene que adecuar al nuevo tiempo. Vamos
Vamos a ir conversando ahora y vamos a ir viendo cómo esto cambia. Por ejemplo, las circunstancias políticas. ¿Qué tiene que ver las circunstancias políticas con la escritura, con la Biblia, con la lectura bíblica? Porque desde los días de los patriarcas, pasando por el día de los jueces, el domingo pasado en la reunión hablábamos algo de los jueces, que era una época muy oscura para Israel. Habían muerto Josué, había muerto Moisés, Josué, estaban solos, la gente no reconocía los liderazgos que habían, entonces se levantaba un juez por un par de años, unos cuantos años, y en un sector de Israel, y luego moría ese juez y el pueblo otra vez se apartaba de Dios. Un desastre. Los días de los jueces. Entonces ahí, para entender por qué tantos jueces en Israel, hay que entender cómo era el ambiente histórico. Estaban las tribus y las naciones que ellos habían subyugado después de tomar Canaán, y algunos ni siquiera completamente, se habían sublevado contra los israelitas por ser en la predicación del pasado domingo. ¿Cómo empezaba el pasaje? Dice que el rey se había la gente de Canaán se habían sublevado contra los israelitas, y ahora, en vez de que los israelitas estuvieran sobre ellos, como había sido en los tiempos de Josué, estaban ellos subyugados por 20 años a los cananitas. ¿Se fija? Ahí hubo un cambio político, y obviamente no es lo mismo. Figúrese Israel venciendo. Porque yo cuando hablaba el grito la gente. ¿Qué vas a hablar? Israel venciendo. Esta imagen no va. Israel venciendo en Jericó. Luego venciendo a Jai después de un tropiezo que tuvieron. Y todos los pueblos que estaban delante, todos eran vencidos por Israel. ¿Cómo cree usted que se sentían los israelitas? ¿Cómo se sentían? Usted la escritura bíblica, la ley, son victoria, 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 bendición y bendición. Las mismas tierras, jueces, defraudados, perseguidos, hambreados, sin siquiera transitar por los caminos principales, las aldeas desiertas, les cobraban hasta por el agua que sacaban de los pozos de agua. ¿Se fija la diferencia? Y cómo usted, para entender el desánimo de los escritores bíblicos, por eso cuando dice, Gedeón está trabajando ahí a la orilla, trabajando en la era, y le dice el ángel, salve Gedeón, Jehová, y Gedeón que le dice, sí, ¿para qué estamos contentos, felices? No, le dice, ¿qué salve Dios? Los enemigos nos vienen, los madianitas nos persiguen, nos matan, nos quitan el sembrado, nos quitan el ganado. Una cosa que usted dice, pero ¿cómo tan mal agradecido? Pero cuando usted entiende la circunstancia histórica que había, usted entiende la amargura de Gedeón. Entonces, por eso es importante saber las circunstancias políticas del pasaje. No es lo mismo los tiempos de los jueces que el tiempo, por ejemplo, de la monarquía de David. Cuando David, en todo su esplendor, usted mira los mapas, y para eso son importantes los mapas, dijimos que hay que conocerlos. Cuando habla de los mapas del reinado de David, es el reino más amplio que ha tenido Israel. Entonces, ahí usted tiene también otro ejemplo de cómo las circunstancias políticas van influyendo. Luego habla de los grandes imperios asirios, caldeos, medapersa, griegos, que usted los ve en la escritura. Los caldeos, los medapersas, ellos se ven en la escritura. El griego no se ve mucho, de hecho no lo vemos nosotros porque está justo en el periodo intertestamentario, pero influye terriblemente hasta cuando termina la cultura helénica, cuando muere Cleopatra, y empieza ahí el Imperio Romano en toda la parte que tenía los Ptolomeos en Egipto. ¿Se fija? Entonces hay que entender qué pasó con el Imperio griego, porque se murió Alejandro Magno y se dividió en 4 imperios. ¿Quiénes fueron esos 4 imperios, aparte de Seleuceo y de Ptolomeo? Hubieron 2 más. ¿A dónde estuvieron ellos? ¿Por qué no influyeron en la escritura? ¿Por qué no se? Porque usted habla de los Ptolomeos y habla de los Seleucos, pero no habla de los otros imperios. ¿Dónde estuvieron los otros? Se fija que hay que saber un poquito de la historia de ellos para poder entender el pasaje bíblico.
parece que aquí se me... Una parte, eso. Entonces, por ser ejemplo, en el Antiguo Testamento, abundan los textos que aparece la conexión entre determinadas actitudes de Israel y la situación política internacional, especialmente con Asiria y Egipto. Si usted lee, poco antes de la deportación de Israel, el norte, a Asiria, era un constante ataque de los asirios contra Israel. Israel se juntaba con Judá y se iban contra Asiria. Otras veces se levantaba Asiria contra Judá y se levantaba Judá y le pedía ayuda al norte, a Israel, y le pedía ayuda a Egipto. Era todo un contubernio que había en ese sector ahí de Judá, Israel, Asiria y Egipto. Y usted va a ver muchos pasajes ahí, pero muchos pasajes donde Asiria y Egipto son, digamos, la manzana de la discordia. ¿Ah? A veces se juntaba Israel con Asiria contra Judá. Otras veces se juntaba Egipto con Judá contra Israel. ¿Por qué? Porque eran las grandes naciones Asiria y Egipto, una al norte Asiria, otra al sur Egipto, que eran los que influían entonces políticamente en las relaciones que tenía Judá con Israel. Entonces cuando uno dice, pero ¿y cómo tanto? Porque usted lee los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, y se va a encontrar con que peleas para allá, para acá, que los egipcios, que los asirios, y usted dice, pero ¿qué claro, para entenderlo hay que situatarse y decir, las grandes potencias eran Asiria al norte, Egipto en el sur, y al medio, como el jamón del sándwich, estaba el jamón que era Judá y el queso que era Israel. Y se peleaban la parte del sándwich, se peleaban entre ellos, se liaban unos con otros. ¿Se fija? Entonces, cuando uno entiende la situación política, entonces recién uno viene a entender este tema de los pasajes bíblicos. Yo conversaba con una hermana del curso estos días y le decía yo que por ser la importancia de esto y del curso que va a dar Esteban es, por ejemplo, ¿por qué Jonás se enojó tanto con Dios cuando Dios le dice, anda a predicar a Nínive y dile que de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Qué hizo Jonás? Jonás dijo, que la destruya, yo me voy a otro lado. Y se fue a otro extremo en un barco. Allá lo fue a buscar Dios, lo tragó un gran pez, lo trajo de vuelta, después de caminar muchos días, llegó a Nínive y predicó y Dios perdonó a Nínive. ¿Y por qué Jonás fue tan reacio a ir a Nínive? Entonces uno dice, ¿qué es lo que es Nínive? Nínive, eso la busca en el mapita, está ahí arriba. Es la capital del imperio asirio. Y los asirios que han hecho todo este tiempo han atacado a Israel, han tomado cautivo a gente de Israel, han dicho que van a terminar con Israel y Dios más encima quiere que yo les vaya a predicar. ¿Se fija que ahora nos hace más sentido que Jonás se haya enojado? Que Jonás haya ido lejos y que Dios haya tenido que porfiar con él. Entonces, esta es la importancia de entender la situación política del momento en que se escribe el pasaje bíblico. Ya. Ahora, esto también es súper importante. Fíjese que dice ahí que no pocos detalles de los evangelios pierden significado si no estamos familiarizados con el concepto político derivado de los movimientos independistas de los judíos en el periodo intertestamentario y de la posterior sumisión a Roma en un complejo sistema de gobierno. Entonces, usted ha oído hablar de los macabeos. Entonces dice Macabeo, no, Macabeo es un libro apócrifo que no hay que leer, porque no es de la Biblia, así que no hay que leerlo. Pero los libros de los Macabeos, que son 2 libros de Macabeo, son un libro súper rico teóricamente, porque relatan una parte de la historia de Israel que la Biblia no la relata, que es justamente de este tema. Cuando usted ha oído hablar de Hircano, los que han estudiado un poquito la historia de Israel tienen que haber oído hablar de Hircano, y Hircano fue un independentista así como
Manuel Rodríguez en Chile, así a ese nivel. ¿Ah? Independentista, toda la gente lo quería, lo seguía y él peleaba y toda la siga de él y logró de sacar a los helénicos de la tierra de Israel, volvió a dejar a Israel libre. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los romanos no pelearon con los griegos, pelearon con los judíos. ¿Por qué? Porque el Cano lo había hecho. Y para entender eso, para entender por qué Roma tenía ese choque con Israel, había que saber qué es lo que pasó en el intertestamentario. Entonces, le pedí a Esteban que le prestara mucha atención a este periodo intertestamentario, porque es lo que menos conocemos nosotros, porque en las predicaciones algo aprendemos del Antiguo Testamento, algo aprendemos de la deportación de Babilonia, pero del periodo intertestamentario, como no hay versículos bíblicos, no hay capítulos bíblicos, no hay libros bíblicos, poco sabemos. Entonces, ahí va a haber un capítulo fuerte del periodo intertestamentario en este curso que se va a dar sobre fondo histórico. Aquí es importante entender cuando leemos un versículo bíblico, y vamos a ver un ejemplo ahora, la situación política de Palestina. Estaba gobernada por Roma, pero la verdad es que también estaban gobernados, sujetos a Roma, pero gobernados por Herodes el Grande. Cuando nace Jesús está Herodes el Grande. Es el mismo Herodes que después conversa con Jesús en la cruz, al cuando lo van a crucificar. Algunos creen que sí, pero no es el otro es el hijo. ¿Cuándo muere Herodes? ¿De dónde sale Herodes? Herodes dice que es de la dinastía de Idumea, pero si Idumea ni siquiera es de Israel, ¿por qué está entonces ahí? ¿De dónde sale? Ahí lo vamos a aprender. También Esteban va a dar ese caso. En todo caso, le adelanto que está metido Hircano por ahí entre medio de por qué Herodes llega a ser el rey de Israel. Entonces, la libertad concedida por Roma a las diferentes provincias del imperio permitía que el pueblo judío tuviera cierta autonomía con limitaciones, ¿cierto? Pero podía tener su Sanedrín, su culto, podían hacer lo que ellos decían en la parte religiosa. Pero usted sabe de que siempre hay problema porque habían grupos muy fuertes como los saduceos, los fariseos, los celotes y los herodianos. Los que participaron del curso de los rollos del Mar Muerto escucharon hablar mucho de los celotes, porque se piensa que los celotes están relacionados con los que estaban viviendo en Qumrum. Entonces, podría ser porque más o menos se ajustan entre ellos. Pero ¿quién eran los herodianos? Por el nombre, seguidores de Herodes, pero ¿qué eran? ¿Era un grupo político o religioso? ¿Los saduceos de dónde salieron? Porque no estaban en el Antiguo Testamento, los fariseos tampoco. ¿De dónde aparecen en escena? ¿Por qué aparecen en escena? Todo eso lo vamos a estudiar cuando hablemos del fondo histórico. Por eso es importante, hermano, no es que yo le esté haciendo o sea, sí, le estoy haciendo promoción al curso porque creo que es importante. Creo que nosotros los evangélicos pentecostales hemos cometido por muchos años el pecado de no estudiar. ¿Ah? Entonces, los saduceos, los fariseos, sí, por los fariseos, los saduceos, enemigos de Dios, pero ¿de dónde salieron? ¿Qué enseñaban? Lo que sabemos nosotros es que los saduceos no creían en espíritu, y los otros sí, sí, pero bueno, ¿y qué más? ¿Se fija? Todas esas cosas tenemos que aprenderlas y es lo que vamos a tratar de aprender estos días. Ahora, ejemplo, si me puede habilitar, por favor, Juanito, ¿lo hermano? Sí, vamos, pero necesito... ¿Tiene impresa y bonito la hoja? Vamos a leer estos pasajes para entender esto de las circunstancias políticas. Por favor, si alguien puede leer Mateo 17, del 24 al 27. Ya, Mateo 17, del 24 al 27. Ya dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Alguien me puede explicar este pasaje? No, ¿Cómo, no se ve nada. ¿Cómo lo podríamos explicar este pasaje? Y lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podríamos explicarlo para que sea consistente la lectura con la explicación que sacamos de él? Entonces, mire, ¿qué es lo que le dice ahí? Tu maestro no paga las 2 dracmas. Entonces el Señor le dice, entran a la casa y dice, oye, le dice, los reyes, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? A los extranjeros. Luego los hijos están libres, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mira, no están cobrando a nosotros que somos hijos del reino, de este reino, pero para no pelear con ellos, anda, saca un pez, adentro abre una moneda y paga tu impuesto y el mío. ¿No le parece extraño? Pero cuando yo le digo a usted, mire, dijimos nosotros que cuando entendíamos el sistema político, gobernaban los romanos, pero los romanos le daban cierta libertad a los judíos para que administraran el templo, tuvieran el Sanedrín. ¿Y cómo administraban el templo? ¿Cómo le pagaban a los levitas? ¿Cómo pagaban el aceite? ¿Cómo pagaban el pan de la proposición que se tenía que poner todos los días? ¿Cómo le pagaban a los que tenían que hacer aseo? Con un impuesto estipulado en Éxodo capítulo 30, donde dice que todos los hijos de Israel van a ofrendar 2 dracmas para que el templo pueda ser mantenido. Si usted sabe lo que yo le conté ahora, ¿le hace más sentido la palabra? ¿No es cierto que es más clarita ahora? Por eso el Señor le dice, ¿a quién le cobran el impuesto? ¿A los hijos del reino o a los extranjeros? A los extranjeros. Y mira, pero para que no peleemos, ya, para que no peleemos, paguémoslo. Entonces, pero cuando yo le cuento esta historia de las 2 dramas y que tenían que mantener el templo, porque había que prender los candeleros, y eso se prendían con aceite. Mire, una de las cosas interesantes es que uno cuando empieza a leer esto, había gente que se dedicaba a hacer aceite para las lámparas, y no era cualquier aceite, era un aceite con ciertos componentes para el aroma, y nadie más lo sabía hacer. Y en una ocasión, dice la historia, leyendo a Josefo, dice Josefo, hicieron una huelga y dijeron, no fabricamos más aceite hasta que nos suban el sueldo. Y los sacerdotes dijeron, pero si no hacen aceite, ¿cómo prendemos los candelaros? Y los que hacían el pan de la producción, que era otra familia, dijeron, y nosotros tampoco hacemos el pan porque el pan también es especial, si no nos suben el sueldo. Y tuvieron que subirle el sueldo a los que fabricaban el pan y a los que fabricaban el aceite. Miren, los tiempos de Jesús ya estaban haciendo huelga pidiendo aumento de sueldo. Pero si usted no sabe eso, todo esto no tiene sentido. Por eso es importante estos estudios que vamos a hacer con Esteban, porque estas cositas son las que aprendemos ahí, pues, ¿ves? Y si usted se enriquece, usted entiende mejor. Leamos el otro pasaje, Mateo 22. ¿Quién puede, que no sea la Pati? Mateo 22 del 16 al 21. Bueno, Luis parece, ¿no? Tiene tremenda Biblia el hermano Luis. Hermano Luis, habilite el micrófono. Ahí, ya. Ahí, sí, sí, ahí sí. Mateo 22. Del 16 al 21. Ya. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo
a César o no. ¿Hasta cuál me dijo? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y de ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí nomás. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Ya, ahí nomás, hermano Alberto. Mire, aquí hay otra situación. Aquí creo que están cobrando tributo para César. Significa que los judíos tenían que pagar dos tributos. Uno para el templo a los judíos y otro para César, para el imperio. El del templo no les causaba mucha molestia, porque le dijo, ya, pero no pelear, anda. En el otro sí, porque mire los herodianos son los políticos de la época. Le dicen: Señor, sabemos que tú eres justo y que enseñas verdad y justicia. Es lícito dar, porque los judíos no querían dar este impuesto. Entonces, si Jesús le decía, si es lícito dar este impuesto a César, iba a ser enemigo de la gente. Por eso los herodianos fueron con la del malvado y le dicen: maestro, tú que eres justo, tú que enseñas la verdad, dinos, ¿es lícito dar? No podía decir que sí, porque se iba contra los judíos, y no podía decir que no, porque sea contra la autoridad de Roma. ¿Se fija cómo uno empieza a entender por qué el Señor dice: hipócritas, muéstrenme la moneda? Y le mostraron un denario. ¿De quién es la imagen? De César. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una salida, como decimos nosotros, una salida olímpica del Señor. ¿Ah? Entonces, esto es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Cuando nosotros sabemos estos trasfondos históricos, encontramos sentido a la palabra. Y dígame si no la interpretación es más linda. Porque usted cuando dice: no, de la César lo que dice, y usted, que fome la palabra, pero cuando usted dice: por eso, porque ellos querían pillar al Señor, porque si el Señor decía esto, era esto, si de esto, ¿se da cuenta cómo usted se enriquece usted la lectura bíblica? ¿Y cómo enriqueció la lectura bíblica? No leyendo más, no orando más, sino que sabiendo el trasfondo histórico, el trasfondo político de la época. Veamos otro ejemplo, Lucas 23. 6 y 7. 23. 6 y 7. ¿Alguien lo encontró? Ya, Alejandra. 23, 6. Alejandra Ross. Sí. Habilita el micrófono. Ya. ¿Lo habilita? Sí, listo. 23, 6, 7. Ok. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Mire, ¿qué significa eso, hermano? Si le llevaron a Jesús a Pilato, y Pilato cuando empieza, ¿quién es este? No, es un Galileo que dice que es rey de Israel y que hace milagros y la gente lo quiere matar aquí. ¿Es Galileo? Espérate un poquito. Llama al de al lado y le dice: oye, ¿y Herodes no está aquí en Jerusalén? Sí, está justamente en el Palacio de Jerusalén, está. Mándaselo a Herodes, pues si Herodes tiene que ver con esto. ¿Por qué tiene que ver Herodes con él? ¿Por qué Herodes? Porque era Galileo, podía verlo, y si hubiese sido de otro lado lo habría podido ver o no. ¿Y por qué no? Herodes no era rey de Israel. Y si era rey de Israel, ¿por qué no tenía que ir con otras versiones que no fueran Galilea? Dígame si no es interesante la pregunta. Y no entendemos la respuesta. ¿Y por qué no entendemos? Porque no hemos estudiado de que cuando murió Herodes, dejó el reino a 4 hijos y cada uno se hizo cargo de un sector distinto.
y a Herodes tetrarca le tocó la parte de Galilea, por eso lo llaman y dice, pero si es de Galilea, ese cacho, mándenselo a Herodes, que es de Galilea. Pero está allá arriba, no, si está justo está aquí en Jerusalén de visita, está de vacaciones, en su segunda vivienda, así que mándenselo para allá, sáquenme este cachito de aquí. Dígame si no es mejor, más interesante entender esta palabra con todo este conocimiento. Veamos una más, que es mejor todavía. San Juan 4:9. ¿Cómo dijeron de que el otro estaba de parranda y llegó ahí? Son habladores, esta gente, no sé. Ya, San Juan 4:9. ¿Ya, Leo? Sí. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Hasta cuál le leo? Ahí nomás. Claro, usted me va a decir, no, pues si usted sabe, pues, pastor, que los judíos y los samaritanos se hablan. ¿Pero por qué? Pues? Cuando vimos la semana pasada los mapas de Israel, en los tiempos de Jesús, estaba Galilea, Samaria, Judea. 3 provincias que conformaban Israel. Y Galilea, Samaria, Judía. Samaria está en medio. ¿Cómo que los samaritanos no se hablan con los judíos? ¿Por qué? ¿De dónde sacan eso? Es más, no solamente no se habla. ¿Sabía usted que si un samaritano tomaba una papa, el judío no podía cocinarla? Si tomaba un pan, no lo podía comer. ¿Por qué eran tan enemigos? ¿Por qué? Entonces, ahí usted tiene que ir al tiempo de la deportación. Cuando deportaron a los judíos, ¿quiénes estaban acá habitando momentáneamente la tierra? ¿Qué hicieron ellos? ¿Con quiénes se juntaron ellos? ¿Y por qué era tanto el encono que tenían los judíos con los samaritanos? Que cuando llegaron los judíos dijeron, ¡qué bueno que volvieron, hermanos! Sí, le dicen, nos soltaron los babilonios. ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena! ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer el templo. Yo soy constructor. Yo sé pegar ladrillo, yo sé poner cerámica, dijo el otro, así que hagamos el templo. ¿Y sabe lo que le hicieron los judíos? No. Ustedes no tocan un clavo del templo. ¿Por qué? También lo vamos a tratar de esclarecer en el tiempo cuando tengamos el curso de fondo histórico. Si no sabemos eso, nos cuesta mucho entender este pasaje, porque judíos con samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Entonces vamos a entender por qué. Vamos a seguir entonces después de estos ejemplos con la presentación. Ya vimos los ejemplos. Ahora, factores sociales. ¿Se acuerda usted cuando Jesús nació? A los 8 días tuvieron que ir a presentarlo. ¿Por qué? Porque los hombres israelitas tenían muchas obligaciones. Él tenía que ir al 8º día a ser circuncidado. Después la familia tenía que hacer una serie de una crianza a los pies, una crianza piadosa a los pies de Dios. Entonces, cuando usted lee la escritura, va a ver, dice, ¿por qué Jesús lo llevaron al templo? Por eso. Porque tenían que circuncidar a los 8 días y a los 12 años, ¿por qué andaban en el templo? Porque tenían que llevarlo. Ahora, especialmente de esto, es el tema de la boda. Porque se acuerda usted que cuando María ve que está embarazada, ¿no es cierto? Su esposo no la ha tocado, pero están casados, pero no viven juntos. ¿Qué matrimonio es ese? Usted se ha fijado, ¿no es cierto? Que no viven juntos, no tienen relaciones íntimas, pero son matrimonios. ¿Cómo eso no se entiende?
¿Cómo eso de las parábolas 10 vírgenes que estaba el esposo con sus amigos, fueron y dijeron a las esposas, espérenlo ahí porque ya va a venir ya? Y las 10 vírgenes estaban esperando y justo 5 se le apagaron las lámparas y fueron a buscar aceite y cuando volvieron ya había llegado y se fueron fuera. ¿Cómo eso? ¿Cómo que estaban casados pero no estaban casados? Entonces cuando usted estudia el fondo histórico y sabe de que los matrimonios ya se consumaban como al año después, ¿no es cierto? Se casaban por la ley civil, pero después de eso ellos tenían que esperar un tiempo para que se consumase. Entonces, yo mire, tuve una de esas suertes grandes que le tocan a uno en la vida. Estaba en Nueva Delhi yo por trabajo y justo era la noche de consumación de boda de una niña hindú que era amiga del señor que nos había invitado a la India. Oiga, yo le he contado algunas veces, venía ella en un elefante blanco, con una orquesta de gente militarizada así, unas 50 personas atrás. El hombre venía en un caballo blanco, con otra orquesta por otra calle, y todos con antorchas humeantes por las calles. Habían cerrado el Sheraton de Nueva Delhi para la fiesta. Y yo le dije, oye, pero ¿cómo tanto? ¿Y sabes lo que me dijo No, me dijo, en el Oriente, se acostumbra a que se casen como un año antes. Y después son 7 días que hacen esta misma cuestión. 7 días. Y el 7º día recién entran al tálamo de la novia, que lo va a ver usted adentro, me dijo que es como una carpita que ponen. Y después de eso, recién están casados y pueden estar juntos. O sea que todo esto de la escritura, todavía alguna gente de mucha plata, obviamente, lo practica. Entonces, se fija usted que estas cosas una las entiende cuando ha estudiado el trasfondo social de la gente. Ahora, otra cosa importante es la sinagoga. ¿Se acuerda usted? Si usted lee las cartas paulinas, Pablo, ¿a dónde llegaba? A la sinagoga. Llegaba por ser a Efeso, ¿y dónde se iba? A la sinagoga. Llegaba a Tesalónica, ¿dónde se iba? A la sinagoga. ¿Y qué eran las sinagogas? ¿Por qué había sinagogas en ciudades que no eran hebreas, que no eran judías, que no eran israelitas? ¿Qué era lo que era la sinagoga entonces? ¿Te fijas? Entonces, la sinagoga es una cuestión súper interesante, hermano. Hay un estudio ahí que hay que hacer de la sinagoga, pero súper interesante porque eran el centro neurálgico de la sociedad judía. Y se dice, miren, voy a atreverme a meterme en Honduras, se dice de que gracias a la sinagoga, los hebreos como pueblo subsisten hasta el día de hoy. Entonces, ahora sí, y usted, si los encargados de la sinagoga encontraban que usted ofendía a Dios o ofendía la enseñanza, a usted le prohibían entrar a la sinagoga. Pero no es que yo le dijera a usted, ¿sabe, hermano Cristian? Usted no puede ir más al templo Elohim, está expulsado de la iglesia el conquistador. ¿Sabe lo que hace el Cristian? Busca otra iglesia y va a otra iglesia. Pero en ese tiempo no. Lo echaban de la sinagoga y no podía entrar a ninguna sinagoga. Y no podía tener relación con ninguno de las sinagogas. ¿Por qué cree usted que, y aquí está la parte que está abajo de la lectura esta, ¿por qué cree usted que los papás del ciego de nacimiento que sanó Jesús estaban tan asustados? Y le dicen, ¿este es tu hijo? Y él le dice, ¿edad tiene para que preguntarle? Pregúntenle a él. Lo único que sabemos que es nuestro hijo. Lo único que sabemos es que nació ciego. Ahora, ¿cómo ve ahora? No sé, pregúntele a él. No. ¿Y por qué los papás negaban que había sido sanado por Jesús? Porque si reconocían que Jesús lo había sanado, lo iban a expulsar de la sinagoga. ¿Se da cuenta cómo estos pasajes empiezan a cobrar sentido? Que el Señor nos ayude, ¿no? Por eso es importante estudiar, hermano. Es importante leer. Yo sé que hay hermanas que dicen, el pastor pasa leyendo, lee un libro, después empieza con otro. Porque es la única manera de
yo soy lo más ignorante que hay, hermano, pero trato de leer y hoy día nomás le contaba a Juanito, leí un libro por ahí de un tema que estoy estudiando para futuro y le decía, mira, pues Juan, esta cuestión, ¿cuándo la va a saber uno? Por eso es importante estar siempre leyendo un poquito, ¿eh? Bueno, factores culturales y de costumbre. Es lo que hablábamos delante, por hermano, la literatura, el pensamiento, el arte, la industria, la artesanía, la herramienta, las armas, todo esto, la arquitectura, la indumentaria, todo esto uno lo entiende por ser, cuando dice el ciego de nacimiento, le dice, lo manda a buscar, Señor, ¿se acuerda cuando dice, Bartimeo dice, Señor, ten misericordia de mí? ¿Y qué es lo que hizo Bartimeo? Dice que se paró, botó su manto y fue a Jesús. Bueno, pero botó el manto porque tenía plata para otro. No. Lo que pasa es que los ciegos usaban un manto especial. Así como ya andan con un bastoncito, en ese tiempo usaban un manto especial y la gente decía, hacia tu lado queda un cieguito, ayuda a lo que es ciego. Y él dijo, no, si el Señor me llama es porque me va a sanar, yo voto este manto. Dígame si no es más lindo ese versículo ahora que usted sabe eso. ¿Y dónde usted estudió eso? Cuando estudió sobre la indumentaria en los tiempos de Jesús. Que el Señor nos ayude. Esto ya lo vimos, ya así que lo vamos rapidito cuando hablamos del paralítico que lo bajaron en presencia del Señor, ¿se acuerdan? Y uno dice, pero ¿cómo lo bajaron? La explicación está ahí. Así eran las casas, más o menos, ¿ves? Ahí tiene usted la escalerita por el lado, por ahí subieron los hombres esa escalera, se subieron a un techo plano y ahí abrieron ese tejado que era muy liviano porque allá no llueve mucho. Usted cuando estudiemos la orografía y la geografía de Israel, vamos a ver que llueve mucho en ciertas zonas, en otras zonas no llueve mucho, entonces las casas son planas. Por eso dicen la moda de ahora, casas estilo mediterráneo, cuando son cuadraditas como esta. Porque no es necesaria mucha lluvia, porque como hoy día cada día llueve menos, pueden ser casas mediterráneas. Factores religiosos. Esto es importante, por hermano. Siempre hubo una guerra entre el bien y el mal. En el Antiguo Testamento era entre la palabra de Dios y las falsas religiones. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento todo el tema era contra la idolatría. Entonces, todo lo que se hablaba era de la idolatría. Mire, vea cualquier libro, desde el Génesis para adelante, es contra la idolatría, contra la idolatría, contra la idolatría. Pero cuando usted cambia al Nuevo Testamento, ya no hay idolatría. ¿No se ha fijado? En el Antiguo Testamento, los profetas contra la idolatría, Isaías contra Jeremías, contra Ezequiel contra la idolatría. Y desde que vuelven de Babilonia, no hablan más de idolatría. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el exilio? Por eso es importante estudiar el exilio babilónico y las consecuencias del exilio, que es uno de los temas que se aborda en el curso que vamos a tener sobre fondo histórico. Es súper importante porque, mire, cambia el discurso de la Biblia. Entonces, otra cosa importante es, ¿se acuerda usted cuando Jesús va con los discípulos y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Si la enseñanza dice eso, y usted dice, oye, ¿dónde sale esto? ¿En qué parte de la Biblia sale eso? En ninguna. Cuando dice, escorbán, todo lo que yo pueda darle a mis padres, ¿de dónde sale eso si no está en la Biblia? Porque en los tiempos de Jesús, aparte de la ley, aparte de la Torá, porque no hay Biblia en ese tiempo, aparte de la ley o de la Torá, hay 613 preceptos, divididos en 248 mandamientos y 365 prohibiciones, que usted tenía que cumplirla, y que los rabinos y que los fariseos obligaban a la gente a cumplirla. Por eso le decían, no es que tienes que lavarte las manos, no es que tenés que hacer esto. Entonces el Señor por eso
se enfrentaba con ellos, porque ellos les ponían normas y reglas impuestas por los hombres que ni siquiera ellos la podían llevar. Entonces, vamos a también estudiar un poquito esto de los preceptos y los mandamientos y prohibiciones que tenía estos documentos que eran paralelos a la Torá y que eran muy coercitivos con las personas. Hay que conocerlo, hermano, porque si usted, por eso cuando dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y él se le dice, porque lo que sale de la boca del hombre no contamina. Pero entonces, usted nunca se había preguntado, ¿y por qué andan pidiendo que se laven las manos? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, aquí en esta casa la Ivonne es judía, por la Ivonne es farisea, porque anda acá rato, lávense las manos, no, ¿cómo no te laváis las manos? Que anda la tramante a comer la mesa, cochino. Nos manda cada rato a comer, porque es farisea. Pero ¿de dónde sacan esto? ¿De dónde? De estos preceptos. ¿Cómo nace? Y no son malas cosas, lavarse las manos es bueno. Pero ¿de dónde sacan estas cosas? ¿Cómo las desarrollaron? ¿Cómo los rabinos llegaron a estos documentos? ¿Por qué el pueblo se sujetaba a ellos? Otra cosa importante es lo relativo al autor. Cuando usted sabe quién es el autor, usted más o menos va, cómo es su personalidad, qué creía, qué experiencias, qué circunstancias particulares él tenía, entonces usted puede más o menos interpretar bien un pasaje bíblico. Por ejemplo, no escribe igual Juan que Pablo, ¿no es cierto? Pablo, mire, el mejor pasaje que relata Pablo es cuando estaba disertando el apóstol Pablo largamente y un muchacho se quedó dormido y se cayó. ¿Cómo habrá hablado? Bueno para hablar y para disertar y se da vuelta. Yo a veces le digo al Esteban que va para allá para Pablo, porque el Esteban le gusta darse vuelta y se mete en Honduras y este libro y el autor tanto dijo esto y este otro autor dijo esto otro. Pablo, Juan era puro amor. Juan era amor. Hijitos míos, si alguno ha pecado, no como Pablo. Ya si han pecado, ya no queda más. No queda más. No. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Se fija que son distintos? Y Santiago peor. Pues. Se pescó con los ricos que oprimían a los pobres. Entonces, cada autor tiene su forma de enfrentar, entonces nosotros tenemos que conocer del autor. Usted cuando pueda, busque la bibliografía la bibliografía del autor, la biografía de los autores, léalos, dónde nacieron, dónde ejercieron su ministerio, quién era rey, quién era aquí, quién era allá, qué circunstancias políticas había, porque con eso usted va a entender por qué ellos hablaban de esa forma. Y lo otro, relativo al destinatario. Como veíamos hoy día en el trabajo de la parábola, es súper importante saber a quién le está escribiendo, a quién le está diciendo el discurso, a quién le está relatando las circunstancias. ¿Por qué? Porque dependiendo a quién le diga las cosas, uno se las dice de una forma o de otra. No le habla lo mismo uno a los hijos que a la congregación. Por ser, si yo tengo que reprender a la congregación porque han hecho algo malo, tengo que tener el tino, el cuidado, la delicadez. A mis cabros, si cometen un error, hoy estoy pajareando, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Porque es mi hijo. ¿Se fija? Entonces depende a qué le esté hablando el destinatario de la escritura, es como usted se dirige. Bueno, hasta aquí es lo que yo quiero compartir con ustedes estos cursos y vamos a continuar con el curso de fondo histórico. Pero ahora les voy a invitar a hacer un vistazo a la otra, profe. ¿A la otra? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver un repaso general y rapidito de todo lo que vimos desde que empezamos a juntarnos. Lo primero fue que nosotros estábamos buscando cómo conocer mejor la palabra del Señor. Y para eso dijimos de que la palabra era revelada por Dios. Eso no se lo olvide nunca más a usted. La palabra es revelada por Dios. Oh, se me estaban levantando solas, Juanito. Ahí. Inspirada por Dios. Otra característica de la escritura que no tiene que olvidar usted es que
que es infalible y la otra es que es inerrante. Por lo tanto, cuando usted se enfrenta a la Escritura, cuando usted se enfrenta a la Biblia, cuando usted quiere entender la Biblia, usted tiene que decir, ya, la Biblia es revelada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante. ¿Qué significa cada una de estas? Usted lo busca en su apunte porque no vamos a empezar a repasar todo. Pero usted sepa que estas 4 cosas son las características principales de la Escritura y usted tiene que tenerlas muy latente en usted. ¿Qué dijimos después? Que la Escritura tiene dentro de ella conceptos permanentes y temporales. Es decir, cuando usted lee un pasaje bíblico, hay cosas que son para siempre y hay cosas que son por el momento. ¿Se acuerda que lo vimos? Que habían cosas que están en la Escritura que eran solamente para el tiempo y otras que son secundarias y otras que son esenciales. No todo lo que está escrito en la Escritura es esencial. Algunas cosas son secundarias, pero hay cosas que son permanentes y temporales. ¿Y qué más dijimos? Que en la Escritura íbamos a encontrar puntos claros y puntos oscuros. Muchas veces, cuando leamos la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con puntos oscuros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No desesperarnos, porque hay muchas partes de la Escritura que nunca las vamos a llegar a entender, porque son puntos oscuros. Y damos gracias a Dios que la mayoría es puntos claros. Esta palabra, para poder interpretarla, entenderla, dijimos que habían 2 herramientas. La primera era la hermenéutica y la segunda era la exégesis. Y nosotros nos abocamos durante este curso a la hermenéutica. Y dijimos que la hermenéutica era interpretar pasajes bíblicos. Después de todo lo que hablamos de hermenéutica, era interpretar pasajes bíblicos. Y para poder aplicar correctamente esto, dijimos, para interpretar pasajes bíblicos hay que tener un espíritu correcto y un método correcto. El espíritu correcto dijimos que había que la oración, que el Espíritu Santo, no mirar en menos a la gente que tiene otra manera de interpretar, ¿se acuerda? Que había que ser humilde, que había que ser sencillo, que había que orar. Y el espíritu correcto, vimos varios métodos, pero dijimos que el método que nosotros íbamos a aplicar era el método gramático histórico. Y después dijimos, oye, la hermenéutica tiene 2 grandes divisiones, básica y especial. La hermenéutica básica se estudia a través de la palabra individual. ¿Se acuerdan que dijimos que las palabras se estudiaban cada una de ellas, que no se tienen que sacar de contexto? Dijimos de que se tenía que estudiar el contexto, los pasajes paralelos y el mensaje de la Biblia entera. Ese fue, aquí invertimos varias clases hablando del contexto, lo que está antes, lo que está después, puede ser un versículo, un capítulo, y cuando hemos visto por ser las parábolas, la importancia del contexto, ¿se fija? La importancia de los pasajes paralelos lo vimos ahora cuando estuvimos analizando la parábola. Y el mensaje de la Biblia entera, es decir, que lo que nosotros entendamos de un pasaje tiene que estar de acuerdo con el mensaje de la Biblia entera. Y había una hermenéutica más, que era la hermenéutica especial. ¿Y qué es lo que era la hermenéutica especial? Era la utilización del lenguaje figurado, del tipo, del símbolo, de la parábola y del contexto histórico de lo que estuvimos viendo ahora. Entonces, fíjese bien, estudiamos el lenguaje figurado, ahí estuvimos, ¿no es cierto?, la metáfora, el símil, todo eso. El tipo, ¿qué es lo que es el tipo? Es las expresiones que Dios permitió que en el Antiguo Testamento se hubieran escritas para que tenga su representación en el Nuevo Testamento como algo profético, que se cumple en Cristo. Para entender el tipo y para que usted se acuerde siempre del tipo, acuérdese de la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo... Entonces, en el Antiguo Testamento, Moisés levantó la serpiente en el desierto. En el Nuevo Testamento, Dios levanta a su Hijo en la cruz para lo mismo, un tipo, símbolo. ¿Ah? Los símbolos, lo que representaba algo. Conversaba con un hermano, conversando de una tarea, le decía yo, ¿qué es lo que es la lámpara encendida? ¿Qué tiene? Aceite. ¿Qué es lo que es el aceite? Símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el creyente? El Espíritu Santo. ¿Se fijan? Conversamos acerca de la parábola, que es lo último que vimos, y el contexto histórico, que es lo que
empezamos a esbozar ahora y que vamos a profundizar Dios mediante con el curso que viene. Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos. ¿Y para qué estudiamos todo esto? Para que cuando nos enfrentemos a la palabra del Señor, cuando nos enfrentemos a la lectura bíblica, le saquemos mejor provecho, tengamos mayor iluminación y podamos entender mejor el mensaje de Dios para el hombre. Eso es lo que he querido compartir con ustedes esta semana. Quiero agradecerles la paciencia y vamos a ir a la última asistencia. A la asistencia. Ahí está. Gracias, chiquillos, por compartir. Ya nos juntaremos, hijos. Ya, asistencia. Richard Alcaíno. Presente. Ahí está. José Bastías. Le voy a sacar una foto y le voy a mandar una foto. José Bastías. Hermano, estamos en la... Ya, vos cállense. Ya, me gustó esa, me gustó. Ya. Hay que retarlo para que se queden callados. Bien. José Bastías. No. Luis Campos sí. Sí. Y la Isabrita tampoco. Eduardo. Ahí está, salud. Estamos viendo acá. El Andrés Campos. Presente, señor. Ahí está, negra, mira. Ya. ¿Quién está? Andrés Campos sí. Sí, señor. Mi hermano Fernando, ahí Sí. está. Aquí está. El Esteban no. Juanito sí. El Héctor Guzmán. Presente. Hermana María Jofré está, la Patricia también, la hermana Mónica también, la hermana Ivonne también, la hermana Julia también, la Gemita también, la Yamiri no está, la Alejandra Ross también está, hermano Cristian Sandoval. Tiene obsesión, tiene Sí. dolor, tiene rol. Ingrid Ureta, Y eso. sí. Soledad Vega también. Macarena Vergara. Eduardo La Macarena está. Sí, acá, hasta al lado mío. Yeah. La hermana Pilar. Acá. La hermana Rosita. La fiesta. Sí. No retarme por la puerta. Ya. Hermano, entonces, lo desordenado, gracias. Felicitaron mucho hoy día. Anótelo. Galoncero, profesor. ¿Ah? Expúlselos del curso. Mire, el curso, la semana pasada estaban ordenaditos, no sé quién llegó esta semana, que se desordenaron todos. El Eduardo. El Eduardo, ahí está. Ya, yo. Esto de cumpleaños hoy día. Siempre yo. Ya, oiga, espero que la mayoría de ustedes, ojalá todos, se inscriban en el curso de Fondo Histórico. Yo voy a estar como alumno en ese curso, aprendiendo también igual que ustedes, para que podamos entender mejor la palabra. Y el próximo miércoles es en la charla sobre el autismo. Nosotros, usted sabe que se formó un grupo de integración aquí en la iglesia, que está tratando de hacer algunas cositas para poder que la gente que venga a la iglesia con discapacidad física o cognitiva se sientan cómodos, se sientan integrados, pueden entender los pasajes. Por si le pongo un ejemplo, conversaba estos días con la hermana Silvia. La hermana Silvia es una hermana sequita de la clase Shaddai. Y ella vive sola, hermano. Sola. Y la única compañía es la radio. La única compañía es la radio. Entonces me dio pena a mí, y el mal le dije a Juanito, ¿cómo poder ayudar a la hermana para que poderle mandarle mensaje para que escuche? Pero tampoco puede conectarse al celular, ¿se fija? Porque lo único que tiene es un celular donde aprieta un botoncito que llama a la hija. Entonces le dije yo, y me dice, a veces tengo tanta pena, pastor, me deprimo. Y yo le dije, mire, cuando usted tenga eso, usted marca el botón, llama a su hija, y a su hija le vamos a dar mi número de celular. Ella me llama y yo la llamo a usted.
Pero eso hay que hacerlo con todos. Resulta de que mi nieto es autista, el Felipe, lamentablemente es autista, y hay 2 niñitos más en la iglesia que tienen el problema de autismo. Y esos chicos van a la iglesia, o pueden ir a la iglesia, y nosotros no vamos a saber cómo tratarlos. Entonces, hay que tratarlos bien, hay que saber cómo abordarlos, cómo enfrentarlos. Por eso estamos haciendo esta charla de autismo que va a darla por vía Zoom, igual que este curso, un profesional que es terapeuta ocupacional, que trabaja en el colegio donde trabajará D'Angela, y él va a dar esta charla, el profesor del Instituto Profesional también, o sea, no es una persona así aparecida en la calle, es un profesional que nos va a ayudar. Entonces, les quiero invitar a ustedes, que ustedes puedan participar, si ustedes conocen alguna familia, alguien que tenga un niño con este problema, y quieran saber cómo tratarlo, cómo enfrentarlo, cómo socializar con ellos, porque es tremendamente difícil, porque yo tengo la experiencia, se lo digo en carne propia. Entonces ustedes invítenlo a este curso, promuévanlo. Yo creo que es un esfuerzo muy grande y muy bonito que está haciendo la iglesia, y creo que puede ser de gran bendición para muchas familias. Así que por eso no vamos a hacer la clase el próximo miércoles, para darle una manito a los niños autistas. Si no, ustedes saben que a mí no me gusta faltar a mis compromisos, pero es que ahora creo que estos chiquititos vale la pena hacer un esfuerzo y saltarse una semana el curso. Así que el 2, próximo miércoles a las 8 de la noche, la charla sobre autismo, y el 9 empezamos el curso sobre fondo histórico. Espero que lo que hemos estudiado de la Biblia, de la hermenéutica básica y la hermenéutica especial haya sido de provecho para ustedes. Amén. Gracias. Y nos Mi estamos pastor, en otro oportunidad. Sí, mija. ¿puedo decir algo? Sí, pues. Principalmente quiero dar las gracias por este curso que usted implantó acá. Si bien es cierto, uno tiene la mente tan pequeñita, tan ínfima, pero téngalo por seguro, mi pastor, que sí aprendí. Y yo sí hice mis tareas, pero no se las mandé más porque tenía miedo que estuvieran malas. Mire, no, sí es cierto, Pero esta si es no mi le última pegaba, tarea. no le pegaba, Dije yo, hermana. mire, toda la hoja me salió muy larga mi tarea. Y dije yo, mi pastor ahí sí que me reta. Mire, ve, yo hacía mis tareas. Así que ¿Lo su hiciste curso ahora nomás, po? sí sirvió. Sí sirvió, mi pastor. Uno aprende. Mire, Así que muchas gracias, muchas gracias. Y como dice usted, es tan importante conocer la palabra de Dios, cómo podernos expresarla ante la otra persona que nos puede llegar a hacer alguna pregunta, y para defendernos en la vida, qué mejor herramienta que la espada del Señor. Así que muchas gracias, y el Señor le siga bendiciendo. muchas gracias. Gracias a usted. Sí, yo también quiero decir algo. Dígame, hermana María. Quiero agradecerles a usted, pastor, y a la iglesia El Conquistador entera, el que me hayan aceptado en este grupo. He aprendido mucho. Yo hice muchos cursos en la iglesia católica, pero nada comparado a esto. Amén. Siempre era un barniz. Y eso lo pasamos en una de las clases, pasamos eso, que la iglesia católica solamente ellos muestran un margen hacia los feligreses, y eso es lo que tenemos que aprender y nada más. Pero esto ha sido un trasfondo profundo. También he hecho tareas muy malas. No es así, pastor, pero he aprendido. He aprendido. Algo queda. Siempre algo queda, y ayuda para llegar más cerca de Dios. Yo que lo único que ansío es poder abrazarlo. He soñado que lo persigo a través del espacio, como Superman volando, y se me aleja, esa masa grande que es enorme, y se me aleja y se me aleja. Pero quiero un día abrazarlo y estar con él. Por eso les doy las gracias a todos ustedes, y en especial al pastor. Amén. Muy amable. Al Gracias. contrario, nosotros felices que usted haya participado con nosotros, pues, así que, y usted es parte de la casa también, parte de la familia, el conquistador.
Sí, fue a pastor? través de ¿Sí? Alejandra y de Javier. Ya, muy bien. Ahora ¿Alguien? otra cosa. ¿Sí? ¿Usted me inscribió en el curso? Sí, está inscrita, hermana. Ah, ya, sí, porque, Está inscrita. para que no se lo hubiera olvidado. No, sí, está Gracias. Esa es la consulta, señor pastor, para inscribirse en el curso. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Quién dijo eso? Gastón. Ah, Gastón. Bueno, Richard. Conmigo me manda un correíto a mi WhatsApp y yo lo inscribo, o con Esteban. Si quieren directamente con Esteban o conmigo. Ya, ok, se lo mando el tío. Y hay 7 personas ya, más los que se pueden inscribir ahora. Así que es un curso que creemos que va a ser de bendición. Amén, gracias. Ya. Ya pues. Cuídense, pórtense bien y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, gracias, mi Sí. pastor. Gracias, de portarnos bien. Juanito. Gracias, Juanito, por tu importante Ah, sí. aporte. Oiga, eso es. Muchas gracias, Juanito, porque él es el técnico acá. Po. Sí, Se lo voy a mostrar. Se lo voy a Juanito no mostrar. había hecho nada. Juanito. Gracias, Bravo, Juanito. No te muráis nunca, Juanito. Ya, chao, No te muráis nunca, Juanito. Seco, mi Juanito, seco. Juanito, presidente. Hagamos un asadito. Ya, es mucho, ya. Desordenado. Los amo en el Señor, cuídense. Ya, Y igual, nos vemos. chao, si Dios chao, quiere. chao. Bendiciones para todos. Igual, Un chao. asadito. Chao, Gemita, chao.